Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos como siempre en este espacio donde podemos juntos alrededor de la palabra disfrutar de las bendiciones de Dios. Por supuesto, para poder hacerlas realidad, que son una realidad, claro, pero ya estoy refiriéndome a mi propia vida, a nuestra familia, debemos obedecerla. La palabra de Dios no fue escrita para reflexionar filosóficamente, aunque lo podemos hacer. No fue escrita para descrestar con el conocimiento, aunque si la conocemos y la aprendemos de memoria, pues más de una persona va a decir, uy, qué sabios que son ustedes. Porque cuando hablamos las verdades de Dios, como siempre, todo lo de Él es perfecto y sabio. Pero no fueron hechas con ese fin. Dios lo que desea es la transformación suya y mía. Y por eso en este día, saludando a todos que se encuentren en cualquier lugar de Colombia o fuera del país, queremos hacer una oración misionera, porque los tiempos están cambiando. Hace años yo mismo pensaba, ¿cuándo será que se predica el Evangelio en todo el mundo? Porque no había tanta tecnología. Hoy es posible a un solo clic, de muchas formas y maneras. Una de nuestras formas de predicar el Evangelio, un ministerio en la Asamblea de Dios Mundial, tiene que ver precisamente haciendo uso de la web, donde millones de personas cada día están queriendo averiguar acerca de Cristo Jesús. Las cosas van cambiando, pero hay crisis, dificultades, problemas, bueno, en fin, la cantidad de cosas que siempre han permanecido desde que el hombre cayó. Por eso oremos por nuestros obreros y oremos por los pueblos no alcanzados que tienen que aprender a soportar las crisis, los problemas, las angustias, las dificultades, pero que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos ayudas, nos bendices. Has hecho la obra en nosotros, pero queremos que lo sigas haciendo, por supuesto. Por eso oramos por todos nuestros obreros que tienen que lidiar, tienen que luchar con los cambios que se están gestando en el mundo, con las mismas convulsiones políticas que hay en los lugares donde viven, religiosas, en fin. Señor, la globalización o el globalismo de una u otra manera también hace que muchas cosas cambien en el mundo. Y todo eso lo debemos de enfrentar de una u otra manera. Bendice, ayuda a nuestros obreros y por supuesto a aquellos pueblos a los que está predicando el Evangelio, que los cambios y esas dificultades naturales que hay no sean un impedimento, al contrario, que tú te glorifiques en medio de ello y que puedan ver respuestas. Por eso estudiamos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hacer un ejercicio práctico. El libro de Eclesiastés, el capítulo 1, nos dice, en los comienzos, dice así: nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol se sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Padre, es tu palabra que con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos a comprenderla y saber cómo vivir, porque tú lo llenas todo y acabas con la monotonía en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Este texto nos está haciendo una propuesta. Las cosas no cambian. Vamos a notar con una enseñanza de tiempo atrás, bastantes años atrás, van a notar inclusive cambios físicos en mí, cambios, dificultades, soluciones. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios? ¿Cómo enfrentó esto? Y ustedes van a recordar hace unos 8 o 10 años cómo era su vida, qué tenían que enfrentar. Antes tal vez. Y ahora, cómo están enfrentando las circunstancias. Nuestro país, nuestro mundo, nuestras familias, hay cosas para enfrentar. Pero esta enseñanza, que espero sea una bendición para todos ustedes, que la compartí hace años, les ayuden a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Así que, Pastor Isaí, el de hace unos años, bienvenido en este programa. Dios les bendiga
y disfruten la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy, recordando la palabra, quisiéramos pensar en el pueblo de Dios, los judíos, después de que empiezan a regresar de su cautiverio. Surge un hombre muy importante, Esdras. Y Esdras no está solamente preocupado por las cosas físicas, literales, sino también por la restauración del corazón del pueblo, de su parte espiritual. Y en un momento, al ver la condición de la nación, hace una oración muy significativa. Dice el hombre de Dios que tienes mucha vergüenza, tal que no puede ni siquiera levantar su rostro para mirar hacia el cielo. Además, reconoce que la culpa es tan grande por causa del pecado que es más alta que todos ellos juntos, que ya ha subido esa vergüenza y esa culpa al reino de los cielos. Por esa razón, sigue diciendo en su oración que los sacerdotes, los reyes y todo el pueblo está a la merced de los reyes paganos de la tierra, quienes les habían matado, les habían capturado, les habían robado y los habían deshonrado. Y esa era la condición. Esta fue una oración bastante fuerte que trajo avivamiento al pueblo de Dios y empezó a reconocer la necesidad fuerte de un cambio. Pero ¿por qué habían llegado a este punto? Sencillamente porque a través de su historia ellos habían recibido influencias de muchos pueblos. La última de ellas, después de salir de Egipto, que fue terrible, era la tierra y las naciones que habían poseído en Canaán. Estas naciones les empezaron a influenciar de muchas maneras y ahora los ídolos de Baal eran supremamente importantes. Lo más impresionante es que se hizo a través de relaciones también, como por ejemplo que los hombres del pueblo de Dios se empezaron a casar con las mujeres de estas tierras paganas. Fue tal la influencia que Dios luego les pide que necesitaban abandonar a sus mujeres y a sus hijos. Surge entonces una pregunta para nosotros hoy. ¿Cómo es posible que Dios pida semejante cosa? Para los que quieren criticar la Biblia o simplemente la quieren estudiar desde el punto de vista intelectual, o los que tienen un prejuicio de lo que es el machismo, el abuso, la esclavitud, y que los poderosos abusan de los débiles, entonces hacen una lectura de la Biblia como si Dios fuera injusto. Sin embargo, debemos reconocer que la promesa que Dios le hace a Abraham es de ser una persona receptora de bendición para bendecir a todas las naciones de la tierra. Además, que aquellas naciones que en algún momento tuvieron que ser destruidas, realmente lo tuvieron, o tuvo que pasar este suceso, no porque Dios quería, sino porque era cuestión de supervivencia. De hecho, en las profecías, los profetas que empezaron a hablar acerca de estas naciones paganas, están diciendo muchas veces que van a ser castigadas por su pecado, pero que en algún momento van a ser restauradas y estarán con el pueblo de Dios, y Dios dará toda su bendición, porque la bendición de Dios es para toda la raza humana. Entonces mi pregunta es, ¿el defensor de la viuda, el defensor del huérfano, realmente querría destruir a estas mujeres y a estos niños? O más bien hacemos otra lectura. El problema no era de las mujeres y los niños, el problema era de la gran influencia que estas naciones estaban ejerciendo sobre el pueblo de Dios. Pues al casarse con ellas, todas las costumbres, por ejemplo, sacrificar a los hijos, era común que cuando estaban construyendo las ciudades hacían murallas y en las bases ponían a los niños, a los primogénitos de los líderes de los pueblos, para ponerlos como base, y echaban piedras sobre ellos, creyendo que esto honraría a los dioses y le daría una protección extra, una solidez a estas murallas. Y podríamos empezar a notar un montón de costumbres que irían en detrimento precisamente de los mismos niños y de las mismas mujeres y de las mismas familias que en el futuro serían autodestruidas por sus propios errores. Por supuesto que eso no justifica que mueran mujeres y niños. Pero el pueblo de Israel, recordemos, había escogido el sistema que Dios les dijo no hicieran. ¿Cuál sistema? El sistema de los reyes de la tierra. Otro profeta, Samuel, les había advertido: si ustedes hacen lo de las demás naciones en su gobierno, los reyes los explotarán, los matarán, tomarán a sus hijos como esclavos, les cobrarán impuestos,
van a sufrir. Esta es la consecuencia. La Biblia no pretende justificar estos actos. Al contrario, los narra para denunciar el triste fin del hombre cuando pierde el sentido de las proporciones, se olvida de Dios y se olvida del prójimo. Esta influencia empezó desde la serpiente, influenciando a Eva, influenciando luego a Eva a su esposo Adán. Ellos dos terminan diciendo, sí Señor, yo comí porque la serpiente. Y Adán dice, sí Señor, yo comí porque la mujer que tú me diste. Realmente ni Adán ni Eva reconocieron su pecado, porque aunque admitieron, puesto que Dios lo sabía todo, que habían comido, le echaron la culpa a otro. Empieza el hombre a proceder de esta manera persistentemente. Luego los pueblos, las naciones, el mismo Egipto, que les enseñó muchas cosas. Y si pensamos más adelante, el mismo Canaán, como ya he explicado. Y llegamos a un punto donde todos los seres humanos, no solamente de esa época, sino nosotros, empezamos a preguntarnos si nuestra idea del deber ser proviene de la palabra de Dios, de lo correcto que debe ser la vida, la correcta que debe ser la vida, o simplemente viene de mi pensamiento y mi capricho y los prejuicios bajo los cuales yo he sido formado. El ideal está planteado por el profeta Jeremías, donde le dice, el Señor le dice a este hombre, y por supuesto le dice a su pueblo y nos dice a nosotros, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Muchas veces nosotros queremos ayudar a las personas, pero no estamos preparados. Y la influencia positiva que quisiéramos dar empieza a ser a la inversa. Ellos nos influencian a nosotros. De hecho, hoy los hijos manipulan y conocen más a los padres, sus horarios y cómo piensan, que los padres a los hijos. La influencia es a la inversa. En esta oración que está haciendo este hombre de Dios, primero reconoce la culpa sin ambajes, sin evasivas. Luego explica que conoce la causa y las consecuencias del pecado. Y por supuesto, una cosa muy curiosa, admite que Dios, a pesar de los errores, ha dado bendición, sugiriéndonos entonces que nunca podemos pensar, porque Dios nos bendice, que nosotros estamos caminando bien. Si Dios nos bendice es por su misericordia y por su amor. Y si queremos caminar bien es porque caminamos bien. No podemos justificar la bendición de Dios para continuar caminando de manera equivocada. Además, reconoce en esta oración penitente que el pueblo de Dios, a pesar de la bendición, volvía a caer siempre en sus mismos errores, manifestando entonces la famosa terquedad. Nos recuerda el libro de Proverbios, que el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. De tal manera que entonces llegamos a un punto de conflicto interno. Necesitamos decidir si confesamos, admitiendo o no nuestro pecado. Al llegar a este punto, la nación y por supuesto todos nosotros en nuestros errores debemos de tener un cambio. Y aquí es precisamente la razón por qué tenían que dejar a sus hijos y a sus esposas. Ya expliqué que no era lo que Dios quería, pero sí nos enseña muy brillantemente lo difícil de los cambios de la vida. Cuando cometemos errores, los errores exigen un cambio. Y ese cambio, el tamaño del cambio dependerá del tamaño del error. Aquí vemos que el pecado era muy grande, entonces las consecuencias hacen que los cambios sean drásticos. El joven que está cometiendo asesinato, que está robando, que está consumiendo droga, el hombre que le es infiel a su familia y a su esposa. Cuando quiere corregir esto, necesita grandes cambios y son, por supuesto, muy difíciles. Dios está dispuesto a restaurar, pero solo restaura a aquel que se arrepiente y que está dispuesto a cambiar. Y el pago, aquel que no quiere, es la exclusión. Pero no es esa exclusión donde Dios es un Dios malo y nos quiere abandonar como muchos lo quieren hacer ver. No, los mismos actos nuestros nos hacen estar separados de nuestras familias, de los seres queridos, de personas a las que pudiéramos influenciar bien o a aquellos que nos podrían bendecir a nosotros también. La exclusión es un asunto terrible. ¿Cuántas personas terminan solitarias, cosechando en la vejez los errores que cometieron? Por eso es mejor arrepentirnos. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Nos sentimos mal, tenemos remordimiento,
empezamos a sufrir un poco y quisiéramos devolver la película para que las cosas vuelvan a ser como antes, pero las relaciones están rotas. Sin embargo, cuando medio lo logramos, en cuestión de una semana o un mes, volvemos otra vez a repetir las cosas como la terquedad propuesta en la historia que acabamos de comentar. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Primero, el arrepentimiento está ilustrado en la palabra de Dios. La palabra nos indica cómo es el arrepentimiento. Debe ser conforme a Dios, dice. Además, es curioso que el pueblo de Dios, cuando se arrepintió, empezó a tener un énfasis por la vida, un énfasis por el cambio, por ayudar a los demás, se levantaron en ánimo, empezaron a ser proactivos y caminar hacia adelante. Y hoy vemos, el pueblo judío es un pueblo que, aunque muchos lo critiquen, logra grandes cosas. Los premios Nobel, la mayoría de ellos son judíos. ¿Por qué? Viene un ánimo, un avivamiento que proviene del arrepentimiento. Y aclaro que en la misma Biblia el pueblo que más ha sufrido es el pueblo judío. Algunos dicen que Dios lo prefiere. Bueno, sí, pero también los errores los han tenido que pagar muy caros. Y sucede igual con cualquier raza o cualquier ser humano. Entonces, Dios espera un avivamiento, que nuestra vida esté con ánimo, pero no es ese ánimo que pasa fugazmente, sino aquella condición de vida que nos permite emprender cosas gigantescas. La palabra clara en el griego es metanoia, que propone un cambio. Pero ese cambio involucra ¿qué cosas? El pensamiento. Debo cambiar el chip, cambiar la manera de pensar. Involucra el sentimiento, lo que yo siento, cómo veo y me dispongo en la vida. Involucra el amor, qué cosas me interesan, qué cosas me apasionan. Involucra el compromiso siempre para bien, no para venganza, siempre para crecer, mejorar, bendecir a otros. Implica algo complejo, abandonar la vieja manera, la manera antigua. Lo ilustramos como emprender un camino donde preguntamos si vamos bien, y alguien nos dice no, no, y seguimos tercamente. Llega el punto que hemos perdido mucho tiempo y nos dimos cuenta que estamos equivocados. Entonces, suspiramos, damos media vuelta y decimos, aquí voy de nuevo. Qué curioso que la palabra metanoia también habla de suspiro. El antecedente en el hebreo habla de suspiro. Suspiramos porque la vida es dura y difícil y tenemos que empezar de nuevo. Eso es el arrepentimiento. Y encontramos más adelante en Nehemías, que es un personaje contemporáneo con Esdras, trabajaron juntos, que el pueblo de Dios empezó a mostrar unos indicadores de ese arrepentimiento. Y mire qué curiosos son. Nehemías capítulo 8 nos plantea lo siguiente: empezaron a tener una sincera atención a la lectura que se hacía de la palabra y a la exposición, la explicación de ella. Luego empezaron a tener actos de contrición y convicción de pecado, que viene precisamente por entender la palabra. Si yo quiero reconocer el pecado y reconocer mis errores y admitirlos, necesito tener una base sólida. Esa es la palabra. Luego entraron en ayuno y en oración. Y el ayuno y la oración no es un acto penitente, horrible, feo, cansón. No, es un acto donde estamos en la presencia de Dios y nos gozamos delante de Él y podemos interactuar, intercambiarlo, podemos escuchar y llegamos a ser justos y a tener misericordia a los demás. Además, que nos entregamos a seguir la senda correcta, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Somos radicales y no negociamos nuestros principios, pero siempre dando bendición a los demás y glorificando a Dios. Y lo más interesante en este pasaje es que el pueblo empezó a manifestar un gozo que los fortalecía. Este gozo no es el producto de los cambios caprichosos que queremos. Por ejemplo, si estoy pobre, quiero ser rico y me pagan un buen sueldo, o la persona se gana la lotería, se pone feliz, pero eso es fugaz. O simplemente no era muy conocido, ahora soy muy conocido. No tenía carro, ahora tengo un carro. Como los niños en Navidad, no tenían regalo, ahora tienen regalo. Pero se les olvida en cuestión de 2 o 3, 4 días que están cansados de jugar con los nuevos regalos. Este gozo es un gozo que permanece, porque es un gozo que tiene que ver con el cambio de la vida y no con las circunstancias que cambian, que es diferente. Y tenemos una advertencia que continúa en la historia del pueblo de Dios. Posteriormente a estos sucesos, en estos mismos momentos de la historia, también una reina que se llamaba Esther. El pueblo de Dios iba a ser destruido, pero su familiar Mardoqueo le advierte: ahora eres reina, debes de ir al rey para hablar de esto. Pero ella dijo: si él no está dispuesto a recibirme, puedo perecer, voy a esperar el tiempo. Y Mardoqueo le dice: no esperes, porque va a ser muy tarde y tal vez ni siquiera exista tu mismo pueblo.
podría ella caer en la falta de omisión, podría ella caer en la falta de compromiso. Y el libro de Santiago nos propone en el capítulo 4 que el pecado consiste en saber hacer lo correcto y no hacerlo. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Siempre es bueno reconocer la falta, no solamente ante Dios. ¿Qué tan sanador puede ser que lleguemos a nuestra esposa como esposos y decirle, mi amor, yo sé que ya te busqué el lado, ya estamos bien, pero nunca he admitido que me equivoqué y te pedí perdón. Hoy lo quiero hacer. Inclusive ante los hijos, nos hemos equivocado tantas veces y a veces hay que disciplinarlos. Sin embargo, es bueno cuando nos equivocamos decirle, hijo, ven, quiero hablar contigo. Padre, ¿qué pasa? ¿Me vas a regañar? ¿Qué hice? No, hijo, simplemente quiero admitir que me he equivocado. Estoy arrepentido del error que cometí. ¿Me perdonas? Esa palabra cambiará la vida de un hijo y nunca olvidará que su padre es capaz de hacer uno de los actos más importantes de la vida, arrepentirse, produce avivamiento, trae cambio, bendición a muchos, futuras generaciones y glorifica a Dios. Dios les bendiga.